Manuel Ferrero Gallego, un maduro terrateniente de la localidad zamorana de Pozuelo de Tabarra, bien situado y con posibles, vino a la villa de Madrid en la primavera de 1916 para tratar la compra de un molino. Llevaba encima una fuerte cantidad de dinero. El 3 de junio se instaló en una pensión de la Cava Baja llamada El León de Oro. Cuando, 3 días después, salió de allí, dejó su cuarto en orden y cerrado. No volvió a saberse nada de él. Sus familiares madrileños, que vivían en el número 13 de la calle Mira el Sol, le echaron en falta cuando comprobaron que ni les visitaba ni recogía la correspondencia. Puesto en antecedentes, un cuñado del desaparecido partió de Pozuelo de Tabarra hasta Madrid para intentar averiguar el paradero de este. En el León de Oro le informaron de que se había visto a Manuel acompañado de un caballero de poblada barba y que cojeaba ostensiblemente. Paralelamente, un caballero de poblada barba, que cojeaba ostensiblemente y que dijo llamarse Nilo Aurelio Sainz de Miguel, presentó una denuncia. Don Nilo Aurelio, residente en el 52 de la calle Preciados, era el administrador en la capital del desaparecido, recurría a la autoridad judicial porque, dijo, se encontraba preocupado por su cliente y amigo, con quien había perdido el contacto. Se decidió a ello después de que la mujer de don Manuel le comunicara por teléfono que ella tampoco sabía nada de él. Don Nilo calculó, ante el secretario judicial, que su cliente habría traído consigo a Madrid más de 10.000 duros, porque este era el precio del molino que había venido a adquirir. Asimismo, declaró que la última vez que vio a don Manuel fue a las 3 de la tarde del martes en el Café Oriental, situado en la Puerta del Sol. Quedaron en volver a reunirse a la mañana siguiente. La declaración se produjo el viernes. Acto seguido pidió autorización para marcharse, como tenía previsto, al balneario de Arnedillo. Los días pasaban, y nada. Hasta que el 18 de agosto un guardia encontró en el suelo de la Plaza Mayor un pequeño paquete con una llave, que resultó pertenecer al León de Oro, en concreto, a la habitación que había alquilado el desaparecido terrateniente zamorano. Al salir esto a la luz, el apasionamiento de los madrileños por el caso se redobló. Un joven policía del Servicio de Vigilancia ansioso de ganarse un puesto entre los investigadores de la secreta, Federico García Gómez, llevaba mucho tiempo haciendo averiguaciones. Se daba la circunstancia de que era asiduo del Café de Oriente y de unos locales de la Sociedad Gimnástica, cuya sede de la calle Barbieri frecuentaba también Federico Sainz, a quien recogía a la salida su padre, don Nilo. El hecho de que conociera a parte de los personajes del drama hizo que tomara mayor interés en el misterio, que acabó por convertirse para él en una cuestión obsesiva. Federico García sabía por los periódicos que don Nilo había declarado haber visto por última vez a don Manuel en el Café Oriental. En este punto la casualidad jugó un papel importantísimo, porque el joven policía recordaba haber coincidido aquel martes, en un tranvía, con don Nilo, con su hijo y con el desaparecido. Pero mientras que don Nilo había dicho que se había visto a las 3 con don Manuel, Federico recordaba con claridad que había tomado el tranvía, el 4, que cubría la ruta Puerta del Sol Ventas, a las 4:30. Si la memoria no le hacía una jugarreta, el hombre del periódico iba sentado entre don Nilo y su hijo mayor. Lo recordó con precisión porque esa tarde tenía asignado el relevo en la mesa petitoria de la Fiesta de la Flor, instalada en Atocha, y llegaba la tarde. Antes de subir al tranvía que le dejaría en Cibeles, donde tenía que tomar otro hacia la estación del mediodía, Atocha, había consultado el reloj de Gobernación. Y sin duda aquel servicio fue el martes 6. ¿Por qué, entonces, había mentido don Niño en su declaración? El joven agente, que con los años llegaría a ser comisario jefe, decidió investigar por su cuenta. Y empezó a hacer deducciones, dado que el tranvía llevaba a Ventas, entonces un suburbio poco poblado. Se decidió a una paciente búsqueda. Búsqueda que acometió de la forma más teatral, puesto que decidió disfrazarse, vestido con un mono azul. Se presentaba como un mecánico que buscaba a un hombre cojo que le había prometido trabajo. Le llevó más de un mes dar con una persona que recordaba vagamente a un hombre como el señalado que se había interesado por el alquiler de una casita, un botelito, según se decía entonces. Ese indicio le condujo hacia la zona de la Plaza Manuel Becerra. Finalmente llegó a una tienda de la calle Lanuza cuyo propietario recordaba con precisión que un hombre con las características referidas había preguntado allí hacía algún tiempo por una casa de alquiler, y que le remitieron al número 18 de la calle.
Federico García vio que su constancia obtenía recompensa. Resultó sencillo comprobar que, efectivamente, alguien que dijo llamarse Miguel Sainz, los apellidos invertidos de Don Nilo, había alquilado la casa del 18 de la calle Lanuza. Todo era de lo más sospechoso, el caballero cojo y barbudo no había vuelto desde que arrendó la vivienda. Por la noche, armado de valor, una linterna y su pistola, el joven Federico, enfundado en su mono azul, decide que el fin justifica los medios y se arriesga a cometer un delito de allanamiento de morada para descubrir otro mucho más grave, robo con homicidio. Es una noche de agosto clara y con ruido de bullicio, por las verbenas. Federico García salta la tapia de la casa, de 2 pisos, por la parte trasera y entra en la vivienda forzando una puerta. A la luz de la linterna la planta parece vacía, sin más muebles que unas sillas desvencijadas y, en un rincón, unas botellas de cerveza. En una de las habitaciones descubre que el suelo ha sido removido y solado tan recientemente que las juntas de las baldosas presentan rastros de humedad. Además, encuentra manchas en la pared que podrían ser de sangre, entre las cenizas de la chimenea, trapos con más manchas siniestras y un hacha sospechosamente sucia. A toda prisa informa a sus jefes de que tiene fundadas sospechas del paradero de Manuel Ferrero, o de lo que quede de él. Efectivamente, y previa autorización judicial, a golpe de pico se desentierra el cadáver del desaparecido. Por lo que hace a Don Nilo, fue detenido en Logroño. Tras largos interrogatorios, confesó haber dado muerte a Ferrero en el transcurso de una discusión por una supuesta deuda. Estamos ante el único caso que se recuerda en que el asesino nunca perdió el tratamiento de Don. Era un caballero de buena apariencia, que usaba toda la barba, de color castaño oscuro, algo canosa y larga. De estatura regular y complexión mediana, trataba de disimular su cojera apoyándose en un elegante bastón. De maneras pulidas como las de un estafador, daba el pego representando el papel de individuo de vida desahogada que se dedicaba a negocios en los que nunca se trabaja con las manos. Su cómplice e hijo, Federico Sainz Andrés, de 17 años, escaso bigote negro, cejas pobladas y muy juntas, cara alargada y pelo negro, era un muchacho fantasioso que, por lo que se descubriría en la investigación, contó a sus amigos un sueño en el que se había sentido el célebre asesino Capitán Sánchez, matando a un hombre y arrojando sus pedazos por la tarjea de su casa. Asimismo, dijo admirar a los ladrones y asesinos que lograban mantenerse impunes. De acuerdo con la autopsia, a don Manuel le propinaron 10 hachazos en el cráneo con una herramienta de las llamadas marineras, de mango corto, filo cortante en un lado y pico en el otro. La cabeza presentaba un hachazo profundo que deshacía el rostro y hasta 9 golpes con la parte del pico, lo que da una idea de la ferocidad de los criminales. El cadáver fue enterrado en la habitación de las sillas desvencijadas, en una fosa estrecha y poco profunda. Don Nilo fue condenado a la pena capital, y aunque durante la vista oral trató de exculpar a su hijo, este fue condenado como cómplice. Don Nilo no llegó a ser ejecutado, porque murió en la cárcel de un ataque de locura. De repente, Rodrigo García Jalón, viudo rico, con una fortuna de 90.000 pesetas en títulos, mujeriego, pasada la cincuentena pero todavía de buen ver, presumido y alajado, jugador de los de tralla, se hizo humo en los ambientes que frecuentaba. En su casa le echaron enseguida de menos porque aunque acostumbraba a pasar alguna noche fuera, o a improvisar un viaje, esta vez se había dejado en el cajón de su gabinete la cédula de identificación, el kilométrico del ferrocarril y el revólver que solía acompañarle en sus desplazamientos fuera de Madrid. Era el 25 de abril de 1913, solo unas fechas después de que Sancho Alegre disparara su pistola contra Alfonso XIII, atentado del que su majestad resultó ileso. La capital del reino era un hervidero de funcionarios cesantes, caballeros desocupados, proletarios hacendosos, coches de punto, simouns y berlinas de alquiler, tranvías y unos centenares de vehículos automóviles. Un Madrid de cabezas cubiertas con bombín, hongo, chistera, hippie o gorra menestral. En total una colmena de 750.000 almas en la que el hueco repentino de un desaparecido había creado una corriente de desasosiego. De pronto empezaron a pasar cosas llamativamente extrañas. La tarde de aquel mismo día, una joven de curvas ampulosas, embutida en un traje de levita, se atrevió, después de un leve titubeo, a entrar en el Círculo de Bellas Artes, Catedral del Juego,
situado en el Palacio de la Equitativa, a sabiendas de que las mujeres tenían el acceso prohibido, con la intención de cambiar por dinero una ficha de juego de 5.000 pesetas, cantidad muy elevada para la época, por lo que la llevaba nerviosamente apretada en la mano. Acompañada por Antonito, el Botones, cruzó los salones del círculo recreando las miradas de los socios agradablemente sorprendidos por una rotunda hembra. No obstante su indudable atractivo, no hubo manera de que el cajero accediera a sus deseos. Tenía la orden de cambiar fichas solo a los socios y en especial aquella de tanto valor, que imaginó a quién pertenecía. Al fin y al cabo no circulaban tantas de 5.000. Hacerlo exclusivamente si al canje venía el propietario en persona. Al seguirla hasta la calle, Antonito pudo ver a la salida cómo la joven iba a reunirse con un cuarentón alto, de mostacho con puntas retorcidas en arco, mirada desafiante y porte lleno de arrogancia, que vestía una americana larga y unos pantalones oscuros, ambas prendas muy desgastadas por el uso. Remataba su cabeza con un sombrero hongo. La pareja se perdió entre la abigarrada fauna humana de la calle Sevilla. El último día que vieron en el círculo al desaparecido Rodrigo García Jalón iba vestido como para una cita galante, terno gris, camisa verde con rayas rojas, corbata de seda, flexible de alas anchas e impermeable. Se despidió cambiando 5 billetes de 1.000 por una ficha de juego roja con la cifra en dorado, con la justificación de que al sitio al que iba no quería llevar dinero. La ficha representaba la protección de sus caudales. Intentar cambiarla no fue el único error del capitán Sánchez. La desaparición de un viudo adinerado llegó pronto a oídos de un avispado reportero de sucesos predestinado para la noticia sensacional. Era de la plantilla de El Imparcial, uno de los rotativos más populares del momento. Se llamaba Francisco Serrano Anguita. Era sevillano, de 25 años, y era tal su predestinación para la noticia que años después, cuando decidió casarse, tomó para su viaje nupcial el tren 92 con salida de Madrid a las 20:20 con destino Málaga-Sevilla, donde viajaba la exclusiva. Al llegar a la estación de Córdoba se descubrió que habían robado el furgón correo y asesinado brutalmente a 2 ambulantes, componiendo lo que el periodista titularía para la historia como "El crimen del Expreso de Andalucía". Así hizo compatible su luna de miel con una espléndida crónica. Puede decirse que Serrano Anguita estaba verdaderamente casado con la noticia. Con ese privilegio adelantó la información sobre el misterio del hombre desaparecido el 2 de mayo, 8 días después de producirse, con referencias a la misteriosa joven que había intentado cambiar la ficha en el círculo y por la que al parecer bebía los vientos el desaparecido, que no era otra que la conocida como la hija del capitán. La policía ya estaba tras su pista y la había identificado como María Luisa Sánchez Noguerol, de 20 años, nacida en La Coruña, planchadora, hija primogénita de Manuel Sánchez López, capitán de la reserva destinado en la Escuela Superior de Guerra, a la sazón en la Plaza Conde de Miranda. La policía dispuso enseguida de informes sobre la conducta sospechosa del padre, de quien conocía que era jugador y que estaba sin blanca, y hasta que entre padre e hija había una relación incestuosa. La joven había empezado a los 14 años a tener trato con los hombres y se rumoreaba que había dado a luz 2 hijos, ahora muertos, de su propio padre. Pese a los minuciosos informes, el asunto no se presentaba nada fácil. La hipótesis con la que trabajaban los investigadores era que Jalón, dada su desmedida afición por las mujeres y su predilección por la moza de rotundas carnes llamada la hija del capitán, pudo ser atraído por esta tal vez al propio domicilio familiar con un propósito criminal. Allí, el enorme edificio de la Escuela de Guerra se prestaba con sus cuadras, sótanos y cuartos olvidados a la ocultación de un delito de la mayor gravedad. Pero no fue hasta el 20 de mayo, gracias a una sacrificada investigación por el Alcantarillado de Madrid, cuando avanzó la investigación, encontrándose justo en el lugar del desagüe del domicilio del capitán Sánchez López restos que podrían pertenecer a un cuerpo humano. Por este hallazgo se corrió la especie de que el cadáver del desaparecido, menos los desperdicios rescatados, había ido a parar a los peroles del rancho de la Tropa. De la creencia popular lo recoge Ramón del Valle Inclán en sus esperpentos, lo nacional es dárselo, el cadáver, a la tropa en un rancho extraordinario, como hizo mi antiguo compañero el capitán Sánchez. Pero no fue hasta la madrugada del 22 de mayo cuando se encontraron en la vivienda hábilmente emparedados los objetos del crimen, ropa, entre esta una camisa verde con rayas rojas, un martillo, un hacha, un machete y restos humanos que nadie dudó que pertenecían a Jalón. Con esto en su poder, el juez volvió a interrogar al capitán y a su hija, que hasta entonces lo habían negado todo.
Volvieron a negar, pero de lo dicho en una confusa declaración por María Luisa y de otros indicios hallados pudo recomponerse lo sucedido. Jalón y la hija del capitán se habían conocido meses antes en el café de San Sebastián y se encontraron de nuevo, a principios de abril en la calle de la Montera, aprovechando Jalón, conocedor de la mala situación en la que estaba la familia y lleno de pasión, para ofrecerse como protector a María Luisa así como brindarle alojamiento en su casa a ella y a sus 5 hermanos. El 24 de abril de 1913, con el fin de obtener la conformidad del padre, quedaron en el domicilio familiar donde no había nadie porque los niños salieron al campo con el tío abuelo que los cuidaba. Se sentó Jalón en el asiento que le ofreció María Luisa de espaldas a la puerta, y ella frente a él. Comenzó entonces el seductor una larga charla galante. Embebido en el efecto que creía causar con sus palabras, no se apercibió de que a sus espaldas se entreabría sigilosamente la puerta por la que apareció la figura amenazante del capitán con los ojos enfebrecidos y el ánimo resuelto. En la mano empuñaba un martillo que brilló un instante por encima de su cabeza y sin transición descargó el golpe, brutal en el cráneo del desprevenido visitante. El segundo golpe, quizá más fuerte que el primero, acabó de asegurar la muerte provocando el estallido craneal. Sin perder un momento, Sánchez registró el cadáver, pero solo encontró 20 duros, algo de calderilla y la ficha de juego. Arrastró el cuerpo hasta una artesa donde cortó la ropa todavía esperanzado por si encontraba entre los pliegues algo de más valor, y cuando se persuadió de la inutilidad de su esfuerzo, con un hacha comenzó a despiezarlo. Luego ordenó que la hija pusiera a hervir una sartén llena de aceite para disimular los olores. Al rato se alzó en una terrible figura sosteniendo la cabeza del descuartizado cogida por el cabello para arrojarla al fuego del hogar. Siguió la separación de las manos y el cuarteamiento en despojos. Las partes blandas fueron arrojadas por el sumidero del retrete, y la osamenta, con pingajos adheridos, por el hueco entre 2 muros del piso superior. Padre e hija se dedicaron a la tarea de limpiar los rastros. Aún cometió otro error el capitán. Necesitado de dinero para el juego, Manuel Sánchez pignoró en el 41 de la calle Barquillo un reloj de oro con leontina, un dije y 2 anillos fácilmente identificables. Con tal cúmulo de pruebas, el farruco y fanfarrón Manuel Sánchez López, nacido en la provincia de La Coruña el 1 de noviembre de 1870, héroe de Peralejo, episodio de la Guerra de Cuba, con antecedentes familiares de locura, sospechoso de las desapariciones de la jaquetona rubia Luz Carbonell, viuda de Brieva, y del cándido Juan María Pérez Sánchez, tío Luis, además de la de Jalón, fue condenado a muerte por un consejo de guerra por robo con homicidio, y su hija a 20 años de prisión. El capitán, que siempre se declaró inocente, fue fusilado al amanecer el 3 de noviembre de 1913 y enterrado en Carabanchel Bajo. Su hija, después de mucho tiempo perdida en la locura, en la que rememoraba la muerte a martillazos de su maduro pretendiente, murió 12 años después. Dos mujeres honradas. El pueblo se subleva por el crimen. Detención de sospechosos sin pruebas solventes. Aparición del único testigo. Los inocentes salen en libertad. Identificado el segundo criminal. Condenas a muerte. El verdugo convierte a un asesino en víctima. La localidad extremeña de Don Benito, que por entonces tenía 20.000 habitantes, fue durante muchísimos años la ciudad del crimen. Allí se produjo un hecho horroroso que catalizó todas las tensiones de la época. Lo que no parecía en principio más allá de un deplorable suceso se convirtió en un importante problema político, debido a la indignación del pueblo. Las muertes ocurrieron el 19 de junio de 1902 en una casa situada en la calle Padre Cortés, cerca de la esquina con la de Valdivia. Se trataba de una vivienda modesta con un comedor, sala de estar y 2 pequeños dormitorios. La lechera que iba repartiendo su mercancía llamó reiteradas veces sin obtener respuesta. Nada más entrar se encontró con la tragedia. En el suelo yace el cadáver de Catalina Barragán, de alrededor de 60 años, en medio de un charco de sangre. La lechera, espantada por el hallazgo, sale en busca de ayuda. Al regresar con la Guardia Civil se descubre la verdadera dimensión del drama. En el segundo dormitorio encuentran muerta a la hija, Inés María Calderón Barragán, una joven de unos 18 años muy atractiva. Su cuerpo estaba con la cabeza debajo de la cama, las ropas en desorden y las manos entre los muslos en la actitud característica de una mujer que se defiende de
Un ataque sexual. Le habían dado 21 puñaladas. En el lugar había muchas señales de violencia y sangre en las paredes. La madre también había sido apuñalada y tenía la cabeza destrozada a golpes. En la inspección ocular los agentes anotaron como datos de interés los restos esparcidos por el suelo de una copa de loza y un maletín médico caído a los pies del primer cadáver, en el zaguán. Las asesinadas, privadas de los hombres de la casa, el padre que había muerto recientemente, y el hermano, que se encontraba cumpliendo el servicio militar en Sevilla, se procuraban lo necesario para salir adelante cosiendo y planchando para fuera y con el alquiler de una de las estancias al médico oculista de la vecina Villanueva de la Serena que atendía allí a sus pacientes cuando giraba visita. Las sospechas se dirigen inmediatamente hacia el oculista, Carlos Suárez, de quien alguien protegido por el anonimato deja dicho que miraba con deseo a la hermosa Inés María. Detenido, en lo que será uno de los errores mayúsculos de la historia del crimen, la actividad policías se encamina de nuevo erróneamente hacia un enamorado que tenía la virtuosa asesinada, un mozo llamado Saturio Guzmán que también es detenido. En aquellos tiempos era frecuente la aplicación del tercer grado a los sospechosos. Siempre, eso sí, que no tuvieran una posición social relevante. Un criado, un sereno y hasta un modesto médico de los ojos que trabajara en un pueblo, podían ser objeto de malos tratos. Incluso se les podía introducir astillas en las uñas de manos y pies. Pero aunque a los detenidos se les hubiera torturado hasta la muerte, jamás se habría aclarado el doble crimen de Don Benito. El malestar creado por el doble asesinato y los nervios y presiones del gobierno, que temía un levantamiento popular dado el grado de indignación creado por el suceso, hizo que los investigadores se precipitaran. Habrían seguido por un camino equivocado si no hubiera acudido en su socorro el clamor popular. En las calles resonaba una acusación: ha sido el García Paredes. Todas las indagaciones se dirigieron hacia las personas que habían mostrado interés por la joven Inés, una preciosidad de criatura, la encarnación de la decencia y la moralidad, según sus vecinos, que murió por defender su virtud. Pero, ¿quién era García Paredes? Porque el pueblo le acusaba. Carlos García de Paredes era un caciquillo soltero, alto, estirado, fanfarrón, borrachín, sin oficio ni beneficio, final de especie de señoritos extremeños cuando Extremadura era un desierto cultural olvidado por Madrid. Tenía 32 años, el rostro apepinado, gastaba imponente mostacho y distraía a sus socios con el juego. En los meses previos al asesinato había estado asediando hasta producirle pesadillas a la hermosa Inés que siempre le había rechazado. Pero Paredes, al que llamaban Don Carlos, sobre todo por las propiedades e influencias de su familia, era alguien muy importante en el pueblo. Es posible que eso pesara en la autoridad que tardó en decidirse a interrogarle. No obstante, su comportamiento y su pasado se le suponía autor del apaleamiento de un sereno, de la violación de una deficiente y de haber propinado una puñalada a su madre. Le habían granjeado la enemistad de los donbenitenses que por primera vez en mucho tiempo tenían la oportunidad de acusar a un cacique. Así que el clamor en su contra no cesaba, aunque él se sintiera a salvo, protegido por el poder de los Paredes. Al final los agentes no tuvieron más remedio que ocuparse de él. El día 3 de julio de 1902, eran 5 los sospechosos detenidos: García de Paredes, su criado Juan Rando, al que se acusaba de haber querido limpiar las manchas de sangre encontradas en un traje de su señorito, el médico Carlos Suárez, que además de la prueba circunstancial del maletín que le acusaba vivía en el pueblo rival, Villanueva, a 5 kilómetros de Don Benito, lo que remarcaba su sino de principal sospechoso, el enamorado de Inés, Saturio Guzmán, y el sereno Pedro Cidoncha. Todos negaban su participación en el crimen y proclamaban su inocencia. A los 44 días de haber sido hallados los cadáveres, el 1 de septiembre, sin que desde entonces hubiera descendido un ápice la tremenda presión popular que exigía justicia con la velada amenaza de amotinarse, se presentó un testigo sorpresa. Uno que dijo haberlo visto todo. No se sabe si había tardado tanto tiempo en aparecer por temor, porque su madre estaba delicada de salud, como dijo, o porque en un principio no le había conmovido la recompensa de 500 pesetas, con la que si no se era muy exigente se podía comprar hasta una finca en aquella época. El caso es que el joven labrador Tomás Benito Alonso Camacho afirmó ante el juez haber visto a los asesinos, que eran 2, penetrar en la casa de Catalina Barragán. Pasada la 1 de la madrugada de aquella noche aciaga,
Tomás Benito regresaba a su casa por la calle Valdivia cuando se fijó en que delante de él marchaba el sereno Pedro Cidoncha, que se encontró con 2 hombres y después de convenir algo entre los 3 se dirigieron a la calle Padre Cortés, donde se pararon delante de la casa de la viuda. Tomás siguió su camino y saludó al pasar, pero los otros ni le contestaron. El comportamiento le pareció tan extraño que le picó la curiosidad y se puso a observar oculto tras un carro de esteras. Desde allí pudo ver cómo doña Catalina se resistía a abrir la puerta y cómo el sereno la convencía diciéndole que el recado que traía era urgente. Al parecer, el sereno le había solicitado el maletín del médico porque, según le dijo, don Carlos lo reclamaba. Cuando finalmente la mujer abrió la puerta, el sereno le pidió un poco de agua y aprovechó que iba a buscarla para hacer una señal con el farol a los que estaban escondidos en la esquina, que sin hacer ruido se metieron en la vivienda. El sereno cerró la puerta tras ellos y siguió tranquilamente su ronda. Había buena luna y Tomás pudo ver claramente la cara de los 3 hombres. Enfrentado a una cuerda de presos, reconoce sin ninguna duda a Carlos García de Paredes como el que primero se coló en la casa y también al sereno Cidoncha. Su testimonio deja en libertad a 2 inocentes, Saturio Guzmán y el médico Carlos Suárez. El médico quedó muy afectado y no volvió a ser el mismo de antes del suceso. Saturio nunca pudo olvidar a Inés, a quien, pasados los años, le dedicó una habanera muy sentida que empezaba: lenguas infames quisieron mancharte. El testigo precisa que el otro presunto asesino era un hombre maduro, gordo y con el pelo blanco. Cuando se le pone delante a un cincuentón, de buena posición económica y cierta mala fama, Ramón Martín de Castejón, de quien se sabe que mantiene buena amistad con Paredes, pese a ser mucho mayor que él, le reconoce como el acompañante del presunto asesino. Al practicarse el registro en su casa se descubre un par de pantalones que conservan rastros de manchas de sangre, que no han cedido a pesar de haber sido lavadas varias veces. Y se sabe también que en otro tiempo Castejón pretendió a la viuda asesinada. Los acusados fueron sometidos a un largo juicio. El 18 de noviembre de 1903 recibieron Paredes y Castejón 2 penas de muerte. El sereno fue condenado a cadena perpetua y el criado de Paredes puesto en libertad sin cargos. Después de varios intentos humanitarios de salvar la vida a los condenados, las ejecuciones se cumplieron en Don Benito el 5 de abril de 1905. El verdugo de Cáceres, designado para darles muerte en el Garrote Vil, que tenía una experiencia de 15 ejecuciones cumplidas, hizo con Paredes, que llegó tan mal al patíbulo que le fallaron los esfínteres y manchó los pantalones, su trabajo sin contratiempo, pero cuando le tocó el turno a Castejón se encontró con que éste tenía el cuello muy grueso por un padecimiento de bocio y falló con él hasta 3 veces, mientras el reo se revolvía, se quejaba y le insultaba. El verdugo, con su torpeza, hizo de un asesino una víctima. Este, con todos sus ingredientes, es el crimen que Pío Baroja no escribió porque, según cuenta en sus memorias, para dramatizar el crimen de Don Benito me faltaban nervios.